Gracias, gracias, Rose. Vamos a ver entonces un poquito sobre el Tahuantinsuyo y a partir de ello, pues vamos a adentrarnos luego a los quechuas. Antes de entrar al tema como tal, ¿alguien sabe qué es esto del Tahuantinsuyo? ¿Qué conocen? A ver, Dicen eso no es lo que está el suyo, eso. sí, a ver, está Creo bien. que ya suyo, chincha suyo. Ay, no recuerdo, son dos más, pero Ya, ¿quién le ayuda? Antisuyo y Contisuyo. Muy bien. ¿Qué más sabemos? A ver. Es un imperio inca o incaico. Ya, muy bien. De hecho, el Tahuantinsuyo es la representación máxima, ¿no? Del imperio incaico. Muy bien. Hablas de los incas, ¿qué más? Los cuatro suyos, Lice. Lo habla de los cuatro suyos. Excelente. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué más será? A ver. A ver, ¿quiénes eran los incas? ¿Quiénes eran los incas? Bueno, vamos a entrar entonces a la explicación del Tahuantinsuyo. Voy a explicar por unos 20 minutos y los últimos 10 minutos les voy a presentar un videíto sobre el aguayo y con eso vamos a terminar esta parte, ¿sí? Voy a buscar mi presentación. Aquí está. Bien. A ver, tenemos entonces el Tiahuanacu o el Tahuantinsuyo, perdón. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Tawa en quechua es 4, ¿no? Es el número 4. Y suyu hace referencia a los suyos o territorios. 4 territorios que van a conformar entonces esta gran región o este gran imperio de el Tahuantinsuyo. El origen o la raíz o el centro del Tahuantinsuyo se lo ubica en el Perú, específicamente en el Cusco, que va a ser conocido como el ombligo del mundo, ¿no? Hay una teoría bastante interesante para que explica la conformación del Tahuantinsuyo. Se dice que tras, tras el nacimiento de
de la humanidad. Ya del lago Titicaca salieron Manco Cápac, Mamao, pero luego hubo una inundación y tenían que buscar como una especie de la tierra prometida, hacer un caminar hasta encontrar la tierra donde iban a surgir otra vez una civilización. Y el mensaje era que a los incas que esta tierra era donde se iba a hundir la vara. Todos sabemos que en el campo siempre caminan con una vara de apoyo, ¿no? Como un bastón, pero es una vara. Entonces se dice que tras haber caminado durante largo tiempo, llegaron a un terreno donde la vara se hundió y ahí surgió esta civilización. Por eso se llama también al ombligo del mundo, ¿ya? Y eso fue exactamente aquí, en el Cusco. Entonces, en los medios geográficos podemos decir que los límites, en este caso del Tahuantinsuyo, aquí tenemos los 4 suyos, como ustedes ya lo han dicho, el Chinchaysuyu, que estaría en la región de Ecuador y del Perú, ¿no? El Antisuyu, que estaría en Colombia, parte de Ecuador, Perú y Bolivia, los Antisuyus. El Contisuyu, que estaría prácticamente en el Ecuador, o perdón, en Perú. Y por último, el Collasuyu, que estaría en Perú, en parte de Bolivia, Chile y Argentina. Tenemos entonces así los 4 suyos. Estos tienen sus límites al norte con el río de Ancasmayo, exactamente aquí arriba, en Colombia. Ahí al río de Ancasmayo. Y el río Maule, aquí abajo, pueden ver un poquito tal vez, ahí abajo, el río Maule, hacia el sur. Hacia el este, ¿no? La ceja de Selva. Y hacia el sureste, más hacia abajo, Tucumán, en Argentina. Y hacia el oeste, en todo el oeste, estaría el Océano Pacífico. Los países entonces que en la actualidad son parte de lo que conocemos como el Tahuantinsuyo sería Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En todos estos países, de manera originaria, se ha hablado la lengua quechua. Entonces, la gran nación quechua estaría pues conformada por estas regiones, ¿no? Ubicada en estos países. Cada lugar tiene sus características y sus aportes importantes dentro de lo que es el gran imperio del Tahuantinsuyo. Si ustedes solamente mirando la foto, solamente viéndola en su ubicación geográfica, podemos notar que tienen distintas ecorregiones en parte del territorio o del gran imperio. Tenemos Amazonía, tenemos selva, tenemos altiplano, pero también tenemos costa. ¿Eso qué significa? Significa que no solamente en este imperio ha sido importante la agricultura o la ganadería, sino también la pesca, ¿no? Porque en gran parte del imperio ha estado presente justamente este gran elemento
fundamental para nuestras comunidades, para para esta comunidad, ¿no? Aquí abajo pueden notar que dice entonces Cusco, el ombligo del mundo. Huaytanaya y Tulumayo, ¿no? Las regiones son el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Contisuyo y el Antisuyo. Las regiones que van a conformar lo que conocemos nosotros ahora como el Tahuantinsuyo. Bien, hay dentro de los orígenes del Tahuantinsuyo, pues diferentes teorías, y entre ellas está el origen mitológico, la leyenda, que habla del nacimiento de Manco Cápac y Mamaoglio en el gran lago Titicaca, ¿no? El cronista, uno de los cronistas más importantes de nuestra cultura, es el señor Inca Garcilaso de la Vega, quien pues escribe en sus comentarios reales de los incas esta teoría, la idea de el lago Titicaca, la isla del Sol y la isla de la Luna, ¿no? Donde aparece el Sol como el Inti, el dios Sol, y se va a hablar también de los asentamientos de Acamama en el Cusco, cerca al cerro de Huanacuacaure, ¿no? También tenemos algunas comparaciones, como por ejemplo la del cronista y de la obra, que hablan sobre también diferentes ideas sobre el origen y el lugar de este imperio, el imperio del Tahuantinsuyo. Y por otro lado tenemos las obras de los hermanos Ayar, ¿no? De Juan de Betanzos, habla de la suma y narración de los incas en el cerro del Tamputoco, ¿no? Las tres cuevas o cavernas que hacen referencia a los hermanos Ayar Manco, el representante de los Mascas, que van a fundar el Cusco. En Perú hay, sobre todo en Perú, hay una gran investigación o grandes investigaciones respecto de esta cultura tan importante, ¿no? De hecho, quienes culturalmente más se identifican con los incas son los hermanos del Perú. En Bolivia, tal vez nuestra identificación directa son los quechuas, ¿no? En el origen arqueológico, bueno, estos fueron dirigidos, las distintas, los distintos hallazgos por Tambo en busca de tierras fértiles, que habla justamente de la teoría que yo les había indicado, ¿no? Que desde acá, desde el lago Titicaca, tuvieron que caminar en busca de esta tierra prometida, que sería la que les permita cultivar mejor la tierra. Entonces, donde se hunde la vara es donde debía conformarse el centro de esta ciudad o de este imperio, y justamente eso fue aquí en la región del Cusco. Entre otras cosas, entre otros datos, podemos hablar de el ataque de los aymaras a los Taipicala, los Fuquinas,
porque en este contexto en el cual el imperio del Tiahuanaco debe expandirse, pues se va a encontrar también con otras culturas, con otros grupos culturales con diferentes ideas. Y justamente ahí tenemos la presencia de los aymaras, quienes estaban ubicados sobre todo en la región del norte de Chile y el centro del occidente boliviano, lo que sería Oruro y La Paz. También tendríamos las etnias del Cusco como los ayarmarcas, los alcahuizas y poques hilares. Hay una lista oficial de los diferentes incas, o por lo menos los más importantes, que están planteadas por diferentes dinastías, ¿no? Esta lista o capajcuna, que sería es una lista oficial de estos incas, está sacado de este cronista Garcilaso de la Vega, que es un inca, ¿no? Él mismo se llama así como el último inca, Garcilaso de la Vega. Entonces tenemos varios incas acá que nos van a ubicarse en diferentes situaciones del imperio del Tahuantinsuyo. Empezaríamos con Manco Cápac, ¿no? Sinchi-Roca en la etapa cultural o tribal. Estos serían los grandes incas legendarios, ¿no? El Manco Cápac como uno de el inca primero o creador, y Sinchi-Roca un gran guerrero. Luego en la etapa de la confederación tendríamos a Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, en esta primera etapa del Urincusco, que se llama así, ¿ya? Que sería como la primera etapa, digamos, de estos incas. Luego tendríamos en la etapa del Hanan Cusco, que hace referencia a Hanan a un nivel un poco más elevado o al cielo. Tendríamos al Inca Roca, al Yaguar Huaca, a Huiracocha, que son igual incas sumamente importantes en la etapa de esta confederación. Ya en la etapa del imperio, los incas históricos serían Pachacútec, ¿no? Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Y por último, Huáscar y Atahualpa, quienes ya van a vivir la última etapa del imperio por justamente ya la llegada de los españoles al continente americano. Entonces tenemos aquí esta capacuna o esta lista oficial de los incas más importantes que en estos pocos años que duró el imperio incaico han logrado pues mostrarse como un gran imperio, ¿no? Entonces aquí tendríamos a Manco Cápac, el jefe poderoso, que sería el fundador mítico, como les habíamos dicho, Sinchi-Roca, que es demasiado poderoso, es más un guerrero, Yoque Yupanqui, conocido también como el zurdo y memorable, Huayta Cápac, donde
está el poderoso conocido como el Hércules andino, conquistador del Contisuyo, ¿no? El Inca Roca, él va a iniciar el gobierno del Hanan Cusco, la etapa más importante, y va a fundar el Yachayhuasi, o lo que sería la escuela para nosotros, ¿no? Inca Roca. Bueno, esos serían, digamos, nuestros, los incas, ¿no? Respecto a otras situaciones, podríamos hablar del Inca Pachacuti, que sería el arquitecto, ¿no? Pachacuti. También podríamos hablar de Viracocha, que va a ser el que va a dividir el Tahuantinsuyo en 4 suyos. El Tata Viracocha va a tener también en la actualidad tiene esta representación de la idea del Dios, ¿no? O el Inca poderoso, digamos. Dios en realidad. Entonces Pachacútec va a ser el que va a organizar el imperio. Pero antes van a haber diferentes conquistas y problemas dentro de el imperio inca, y sobre todo del propósito de la expansión del imperio inca en esta Hanan Pacha, que sería como, o en el Hanan Cusco, que es cuando está en su máximo esplendor este imperio. Ya aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, que reflejan la pelea de los incas con los chancas, ¿no? Cusi y Yupanqui, que sería uno de los incas más importantes, quienes están buscando la conquista y la expansión del territorio inca. Tenemos otras como las conquistas militares en la meseta del Collao. Todo esto sería en el mismo Perú, ¿no? Se establecen también las Mitimaes y la Mita, que en realidad esto tiene que ver con la posibilidad de que los miembros del imperio, sobre todo la clase obrera, pues dediquen una parte de su tiempo para el trabajo comunitario, para elaborar un trabajo para el bien común. En este caso, esta imagen representa un poquito de lo que sería esta mita, ¿no? El trabajo comunitario. Luego tenemos algunas otras conquistas pacíficas. Las conquistas pacíficas, como les había indicado antes, se lograban también por medio de el trueque o el intercambio de conocimiento, que es lo que sucedía también en la Yachaywasi, ¿no? Se intercambiaba conocimiento, unos enseñaban agricultura, otros enseñaban la caza, etcétera. Entonces, de esa manera habían también conquistas de otros imperios o de otras etnias, pero de manera pacífica. Entonces, de esa manera, pues, se van a ir dando y gestando estos 4 suyos en lo que ahora conocemos en esta parte del occidente americano. Lo vamos a dejar aquí. Voy a, como les había ya anticipado, les voy a mostrar un pequeño video que habla sobre el tejido del aguayo, ¿ya? Entonces vamos a terminar esta etapa o esta clase con justamente este videito.
les voy a enviar. Me van a comentar qué les ha parecido. Dining room and the kitchens, right? In the kitchen, most of these houses, they have the guinea pigs there, 20, 30 guinea pigs there running. Yeah, and to clean also, every day we need to clean, the poo. And we place it in a bags, and we use that to fertilize when we do farming, we go with that, fertilizing, organic life, recycle, So people still do that. These people, these ladies, as you can see, they still wear the typical garment, like in that time they did, Red, black. In Chinchero it's red, black. In Ollantaytambo, what color was? Orange, red. Orange. Different to know where they are coming from. Yeah, different traditions, still alive, Like Gracias. our language. If you want to talk with these people, they prefer to talk in Quechua, no Spanish or not another foreign language. They prefer to speak or to talk Quechua with friends. But they already know English. They will prepare too, because as I told you, this is the biggest region or the big industry here is tourism. Second is agriculture, fishing or fish in the coast of Peru. Yeah. So now she's gonna explain us what kind of work they do here and the traditions that still we are keeping in mind. Yeah. Mami. Okay, good afternoon. Welcome to Chinchero. My name is Milagros. Now I'm going to explain you the natural weaving process step by step. All process is natural and is handmade. For example, this is the sheep wool. The sheep wool, alpaca wool, or baby alpaca is the same process, is similar. Lice, Excuse me, Elise.